Informativo NTR con Guillermo Ortega Ruiz. En Informativo NTR. Entrevista. Le doy la bienvenida en el estudio al diputado Rubén Moreira, quien coordina la bancada del PRI en la Cámara de Diputados. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Bienvenido. No, hombre, al contrario, muchas gracias por la invitación. Se han acumulado muchos temas, Rubén. Déjame iniciar por comentar acerca de lo que está pasando en el país a partir del asesinato de Carlos Manso, alcalde de Uruapan, en un acto violento que era previsible que iba a ocurrir, donde el Estado le cerró las puertas, el gobierno estatal, el gobierno federal, desatendieron los llamados de auxilio del alcalde y lo asesinaron. Pero con eso han venido otros temas, como la movilización de hace unos días en Uruapan, Michoacán. Una tercera parte de la población de ese que es uno de los municipios más grandes de Michoacán se movilizó a favor del alcalde. Antes de hablar del Plan Michoacán, dame tu opinión sobre el asesinato del alcalde y cómo pues ha exacerbado los ánimos en el país. Bueno, es el séptimo homicidio reciente de alcaldes en Michoacán y uno más de esta lista de sucesos que pasan en el occidente del país, porque lo mismo es en ese sitio que en Guerrero. Hay que recordar que Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo, pues fue ultimado hace casi un año. Y por otra parte, Uruapan es una gran ciudad. Ahí está un aeropuerto muy importante, es el que más exportaciones tiene de agroindustria al mundo. Entonces, ese homicidio pues está escrito en ese contexto de cosas que se dejaron de hacer, de un gobernador omiso, de un gobierno federal que no atendió el hecho de que había que cuidarlo, porque Carlos, que fue compañero de tu servidor en la pasada legislatura y con el cual alguna vez platiqué, pues era evidentemente un hombre de medios y de mucho valor, y se le debe haber puesto cuidado en su protección personal. Por otra parte, él reclamaba seguridad para el municipio, y como otros alcaldes decía, nos está pasando esto y esto, y no se atendió. Yo pegaría ahí el hecho de que pues la población de México se dio cuenta de que las cosas no van bien. Se había normalizado esto de que no podíamos salir de la violencia, había cierta conformidad, y hoy veo brotes de indignación por toda la nación. Y lo ves bien, sin lugar a dudas. Carlos Manso decía, me van a matar a mí, pero no van a matar este movimiento que se está dando en Uruapan. Y sí, Uruapan ha salido a poner la cara y a alzar la voz para exigir justicia, que es un tema pendiente en el país, Rubén. Efectivamente, y sale la gente a hablar. Hay una mala respuesta del gobierno federal, a veces descalificando, a veces minimizando, echando la culpa al pasado. Sale con este plan Michoacán que no es lo que esperábamos, porque es como inconexo con otras realidades del país, porque se ve apresurado y porque se parece mucho también a lo que se criticó, ¿no? Es decir, una gran cantidad de tropa que va, que entra. Ustedes vieron las escenas, muy similar a lo que se quejaban en el pasado sexenio. Yo veo un gobierno a la defensiva, un gobierno que no atina a cómo salir del problema, y un gobierno que no reconoce que las cosas se hicieron mal, y por eso no puede salir del atolladero. Cuando escucho la cantidad de recursos que piensan dedicarse a este plan Michoacán, 57,000 millones de pesos, me pregunto de dónde van a salir ustedes, y ya entraremos a ese detalle. La semana pasada en la Cámara de Diputados realizaban ajustes en algunos rubros, descuidados, por cierto, por el gobierno. Ya entraremos al tema, pero te pregunto, ¿de dónde va a salir el dinero
para financiar el Plan Michoacán. Ya vimos que las tropas ahí están, pero ¿de dónde van a salir los recursos? A ver, creo que lo que hicieron, Guillermo, fue juntar acciones que estaban desperdigadas, obras que ya estaban en tránsito, algunos presupuestos por ahí que se están tropezando con ellos, y los juntaron en un plan que le llamaron Plan Michoacán, y que es inconexo, como lo dije hace rato, pero que no tiene presupuesto. Dicen, son 54,000 millones de pesos, muy bien, pero ahí van 34,000 de los programas del bienestar. Bueno, pues esos ya están ahí, ¿no? Y qué bueno, son programas sociales. En el presupuesto que recién se votó, si nos vamos al rubro de Michoacán, por ejemplo, en infraestructura, comunicación y transporte, comparado con 2018, en aquel entonces se tenían 2,328 millones de pesos. Hoy van a tener 90 millones de pesos. Eso se votó. De 2,000 y pico de millones de pesos a 90 millones, menos de 100 millones. Sí, es el 96% menos del dinero. Pero te pongo otro ejemplo: construcción, reconstrucción, conservación de carreteras y caminos rurales, que se presumió en aquel entonces tenía 740 millones de pesos. Hoy le votaron 0 millones de pesos. Yo creo que a la presidenta no le han dicho lo que se votó ahí. Y te puedo decir, por ejemplo, cultura, que se presumió mucho como una de las acciones para enfrentar el crimen. En el 2018 tenía 42 millones de pesos. Hoy trae 1.59 millones de pesos. Y se eliminaron el Fondo Metropolitano, Ciudades Patrimonio Mundial, subsidio hidráulico, fondos de accesibilidad del transporte público para personas con discapacidad, fondo de apoyo a migrantes, fondo minero. Todo eso está eliminado. No está en el presupuesto que votaron esta semana pasada, Morena. Ese presupuesto ya está aprobado. Sí, sí, que se aprobó la semana pasada. Lo aprobaron la semana pasada, sí, después de una sesión larguísima. Y ya se sabía del problema. Ya sabes, y no hay recursos. No están ahí. O sea, entonces este Plan Michoacán que nos presentaron ayer con bombo y platillo no tiene ni pies ni cabeza. A ver, no hay cómo financiarlo. O son acciones que están en el día a día de algunas oficinas, lo que hace el INEA o el CONAF. Entonces lo pones ahí y dices, bueno, pues ese es el presupuesto de operación. Pero en realidad no hay un presupuesto nuevo, y menos 57,000 millones de pesos. Nada extraordinario. Nada extraordinario, o sea, lo que están mandando más tropa, pero que no se está atendiendo dos focos de problema que hay. Uno es el puerto de Lázaro Cárdenas. Mientras no se arregle esa aduana de Lázaro Cárdenas, es muy difícil que haya paz. El otro tema. Lo que pasa en Manzanillo, por cierto, es también, lo mismo en Colima, misma historia. Sí. Y por el otro lado está el aeropuerto y toda la logística de Uruapan, porque Michoacán es el jardín de la Nueva España, así lo recordaban en el virreinato. Ahí se da de todo, y cuando te digo de todo, es de todo, pero ahí también están las redes para poder exportar pues lo que ahí se produce. Es un punto estratégico, por eso está el puerto ahí. Claro. Por eso claro. en Manzanillo, en Colima está el puerto ahí, con todas las dificultades propias que ese puerto enfrenta, y por eso Colima también está ensangrentado. Se habla poco porque es un estado más pequeño, pero hay un problema de seguridad gravísimo también ahí. El estado con mayor número de muertes por cada 100,000 habitantes es Colima. Es Colima. Nada más que tiene 700,000 personas o 1,000,000 de personas, vaya, de electores. Entonces no se nota mucho, pero es el estado más violento. Trae, estoy hablando de memoria, el estado como 102, 103 muertes por cada 100,000 habitantes. ¿Qué es eso? Bueno, pues Coahuila trae 4 por cada 100,000 habitantes, para que hagamos la proporción. Entonces, estás hablando de una zona muy violenta porque las aduanas no se controlan, no se controla el tráfico pues de droga, de productos ilegales, de todo esto que por ahí entra y sale. ¿El Plan Michoacán es un texto que es atole con el dedo? Sí, esa es una buena forma de definirlo. Mira, por ahí dice, platicamos con 930 jóvenes. Oye, o sea, con eso no puedes sacar conclusiones.
pero además tiene 113 municipios, si mal no recuerdo, y la mayor parte de ellos tienen problemas de delincuencia, y una buena parte, sobre todo en tierra caliente, el dinero del presupuesto va a dar al crimen organizado, y eso todo mundo lo sabe. Entonces, pues las dificultades son mayúsculas y no vemos una acción directa. Déjame salirme un poco del tema de Michoacán, que creo que lo hemos definido ya en la conversación, para entrar un poco más al detalle del presupuesto de 2026, una discusión larguísima que tuvieron ustedes la semana anterior en la Cámara de Diputados para realmente cambiarle muy poco a lo que ya venía planteado desde Palacio Nacional, pero un presupuesto que no corresponde a la realidad que estamos viviendo, hay que decirlo con franqueza. Pues efectivamente, todo el paquete económico se sostiene en 4 patas, digamos. 1, deuda. 2, más impuestos. 3, persecución de los contribuyentes. Y 4, recortes. Y los recortes son muy evidentes en la parte de egresos, porque el gobierno no tiene dinero. Hay que recordar que la deuda es muy grande. Tenemos para el 2026 20.2 billones de pesos de deuda, que es el doble de la deuda histórica hasta tiempos de Peña Nieto, desde que México es México. Y el servicio de la deuda es casi igual al monto que se va a contratar de deuda nueva. Pero además tienes 1 billón de pesos que se tira. ¿En qué se tira? Obras suntuarias y tratar... ¿Las de López Obrador? Sí, claro. Y tratar de pagar, de recuperar Pemex y CFE, que fueron mal manejados por López Obrador. Solamente Tren Maya reclama 32 mil millones de pesos nuevos para este año para funcionar. Hay que recordar que ese tren empezó con un pronóstico de 140 mil, 150 mil millones de pesos y va en 540 mil millones de pesos. Entonces, pues eso está absorbiéndole y le está quitando capacidad de maniobra al gobierno, y por eso también los vemos desesperados. Con eso carga Claudia. Claro, sí, heredó. Y con el AIFA, que ahora nos castigaron cancelándonos de Estados Unidos 13 rutas, lo cual implica que el AIFA va a costar más porque tendrá menos ingresos que provenían de esos pocos vuelos que tenía el AIFA. O sea, hay que Dicen que ahí se puede cometer el crimen perfecto. Sí, nadie te ve. Nadie te ve. Bueno, te quiero recordar que en el caso de los aeropuertos se está pagando el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, porque con la TUA, sobre todo, y otros recursos, se paga lo que se dejó de hacer, que por cierto se está dejando inundar, pero bueno, pues para tapar el ojo al macho, porque pues una buena parte de las ciudades, de las colonias que están hacia ese rumbo, hacia el este, pues están en lo que era el lago, ¿no? Sí, sí. Y por otro lado tenemos el AIFA, y ahora tenemos el AIFA sin esos vuelos, y ahora tenemos el compromiso del Mundial, entonces todo se está juntando en este país. Déjame preguntarte sobre la revocación de mandato que surgió este fin de semana, que pretenden adelantarlo a 2027. A ver, es una elección intermedia grandísima. Cada que pasa un tiempo decimos, la elección más grande, esta va a ser la elección más grande. A ver, se renueva la Cámara de Diputados, gubernaturas, alcaldías, congresos locales, va la segunda elección judicial, y quieren montar en eso la revocación de mandato, que además es un chanchullo porque le permitiría al gobierno hacer campaña en la elección intermedia a favor de Claudia para que no voten en contra suya en la revocación de mandato. A ver, dame tu punto de vista. Te lo comento. Primero se desvirtúa una institución que es la revocación del mandato, porque supone que la sociedad lo va a pedir. Acá lo que ellos hacen es autoarmarse la revocación para promoverse. Y hay 3 hipótesis. La primera, pues un petardazo para tratar de distraer lo que estamos viviendo, pero eso queda un poquito al lado por los personajes que hay. Uno es Alfonso Ramírez Cuéllar, que es un diputado pues importante. Y cercano a la presidenta, hay que decirlo. Y el otro es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el señor Godoy, que es un hombre muy experimentado.
Segunda hipótesis, pues es el hecho de meter a la presidenta en la campaña y con ella todo su equipo para evitar la revocación, porque está armado, pero poder hacer campaña por todo el país. Y esto se extendería hasta 2026, porque para hacer la revocación, otra vez entrecomillado, hay que sacar firmas. ¿Quiénes las sacarían? Los de Morena. ¿Quiénes? Los responsables de la defensa de la Cuarta Transformación en los 17 estados donde hay elecciones. Y la tercera hipótesis que yo he escuchado en la Cámara es blindar a la presidenta, traer su revocación del 28 al 27 y ligarla a la suerte de todo Morena y no dejarla sola y con las tentaciones que pueda haber para aquel entonces. Interesante. La revocación debería ser en el 28. Está planeada en teoría para los 28. Y la quieren adelantar. Al 27. Ya había algunas ideas para que la elección judicial, la segunda elección judicial, se pospusiera o se modificara la fecha porque muy complejo. Sumarle además a esta elección complicada la revocación de mandato es un despropósito. Sí, claro, porque en la elección judicial va a la mitad del Poder Judicial Federal, pero van poderes estatales, judiciales, Sí. incluso unos completos, como por ejemplo Jalisco. Jalisco no entró en la primera ronda con ningún juez, por lo tanto va completo, y esto lo vas a mezclar con diputados federales, alcaldes, diputados. Y es todo un tema. El gobernador de Jalisco está impulsando desde su propia perspectiva. Recordemos que Pablo Lemos es gobernador surgido de las filas de Movimiento Ciudadano. Quiere hacer el mejor poder judicial del país. Y está en una guerra ahí interna todos, sí, pavorosa. Ahora, hay estados donde además hay otras figuras que se juegan, ¿no? Por ejemplo, se juegan separados síndicos, o se juegan descomisarías. Entonces estamos ante una cosa muy compleja como para echarle encima ahí adentro el tema de una revocación del mandato. Todo un tema. Te agradezco mucho, Rubén Moreira, que hayas venido a platicar conmigo sobre estos temas que son tan relevantes y sobre todo que compartas con nuestro público lo que tú escuchas ahí dentro, en ese hervidero que es la Cámara de Diputados, particularmente en el Congreso de la Unión. Es una muestra del país. Sí, sin lugar a dudas, es un laboratorio. Sí. Gracias por estar aquí, Rubén.